Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa Tierra Shalom. Bienvenidos a los que estén aquí en Zoom. Bienvenidos a los que estén aquí en casita. También es un gusto compartir con ustedes y a los que estén en Facebook. Para nosotros es un gusto compartir la preciosa palabra de nuestro Señor. Y qué mejor que sea la primicia de nuestros días, ¿no es así? En domingo de congregación. Y si me quieren acompañar, hermanos, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que viene en Primera de Timoteo. La cita es Primera de Timoteo 6 al 8. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y pongan atención lo que dice este hermoso versículo. Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. El versículo 7 dice, después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando dejemos este mundo. 8. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Qué nos dice aquí nuestro Señor precioso en esta mañana? Hagamos un ejercicio en donde te encuentres, voltea a ver a tu alrededor. ¿No ha sido bueno Dios con nosotros? Nos dio un día hermoso, nos permitió abrir los ojos. Tú volteaste, viste a tu esposa, viste a tus hijos, escuchaste a tus animalitos, a tus perritos, escuchaste el cántico de los aves, de verdad, el cielo tan hermoso que ilumina el Señor nuestras vidas. Voltea a tu casa, tienes a tu sala, tienes bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, si ahorita estamos en estos momentos, aquí es con la gracia y por el favor de Dios. Estemos contentos con lo que Papito Dios nos ha proveído. De veras, valoremos cada cosa, cada situación en la que nos encontremos. Valora a tu familia ahorita que la tienes contigo. Valoras a tus mascotas cuando las tienes, van y son leales y van y te reciben. Valora a las personas que te ayudan y valora tu sala, tu casa, tu coche, porque sin duda alguna Dios te lo ha dado. Y Dios te ha confiado para que tú cuides de esa familia, de esos animalitos y de las cosas físicas y materiales. Pareciera mentira, ¿verdad? Pero vamos a orar a Dios en esta mañana para darle la apertura a la preciosa palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu favor inmerecido hacia nosotros. Y estamos contentos, papito, con lo que tú nos has dado. Gracias por los recursos físicos, materiales y espirituales con los cuales tú nos has dotado, Señor. Gracias. Hoy valoramos, papito, tu favor, tu presencia, estos momentos de congregarnos con paz, con libertad, papito. Gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por nuestra familia. Gracias por lo que tenemos, por la casa donde vivimos. Estamos seguros, papi. Ponemos delante de ti estos momentos y estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra y que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, Señor, la acepte de parte tuya, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Los dejo con mi esposito. Gracias. Amén. Gracias, Tere. Gracias por compartirnos una vez más. Mi esposa siempre ha tenido en su corazón compartir un mensaje antes, previo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto va en nosotros introduciéndonos a lo que es el tema que vamos a exponer cada día. Bueno, el tema del día de hoy tiene que ver mucho con la situación que actualmente también hoy estamos viviendo. Aparte de la situación del bicho pues, tenemos otras situaciones que constantemente nosotros estamos tratando y batallando continuamente. Y uno de ellos, el tema se va a llamar la vulnerabilidad del amor. La vulnerabilidad del amor. Y bueno, para esto vamos a tomar como base el libro de Lucas, capítulo 10, verso del 25 al 37, por favor. Y ahí vamos a ir descifrando y detallando nuestro estudio. Y dice así la palabra de Dios. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso que sigue. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente
y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28 que sí. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Verso que sigue. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Verso que sigue. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Verso que sigue. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Verso que sigue. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Verso que sigue. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Verso que sigue. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuidarle y todo lo que gastaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso que sigue. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y verso último. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí hay una enseñanza que vemos y aquí vamos a ver 3 puntos que resaltan en este pasaje. Hay 3 filosofías muy marcadas en este pasaje. Pero aquí vemos que el intérprete, que el que lo quiso tentar al Señor fue un intérprete de la ley, lo que es como si dijéramos un abogado, ¿verdad? Y dice que este hombre lo que hizo fue con un mal sentido, con un mal propósito, con una mala motivación de implicar, intentar, ¿verdad? Y de exhibir a Jesús para ver qué tipo de maestro era él. De manera que esto fue lo que aconteció. Pero Jesús le contestó y lo sorprendió con lo que le dice, ¿verdad? Entonces vemos ahí que un intérprete de la ley fue el que osó intentar al Señor. Vamos para esto. ¿Quiénes eran estos intérpretes de la ley? Vamos a Mateo capítulo 22, verso 35. Y uno de ellos dice, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Verdad? Ok. Vamos a Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense, un hombre principal, bueno, un intérprete era un estudioso de la palabra y por eso decimos que era como en aquellos tiempos un abogado, porque era el intérprete de la ley, ¿verdad? Los que hoy actualmente interpretan la ley son los jueces y los que a fin de cuentas también interpretan la ley para defender la causa del aquel que ha sido puesto o demandado y puesto delante de un juez es un abogado. Este hombre tenía sí conocimiento de la ley. No era un hombre que no tuviera el conocimiento, sí tenía conocimiento de la ley. Pero aquí vemos la malicia de muchos de estos hombres. Vimos los pasajes anteriores donde también Jesucristo estuvo en situaciones similares con escribas, con hombres similares que querían probar qué tipo de maestro era Jesucristo. Jesucristo le da una explicación rápidamente y le da todo este pasaje que estamos viviendo. Vamos al verso, por favor, ahí, verso 26 de este pasaje de Lucas 10. Y fíjese lo que le dijo Jesucristo. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Jesucristo le hace 2 preguntas claves a este intérprete. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Primero, tú eres un intérprete de la ley. Tú hablas de la ley. ¿Qué está escrito? ¿Y cómo estás leyendo? Fíjense cómo le dice Jesucristo, ¿cómo lees?
es importante esta parte porque es esencial y te pido, hermano, que lo subrayes en tu Biblia. ¿Cómo se lee hoy actualmente la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Josué capítulo 1, verso 8, meditarás. Eso es leer en la Biblia. Meditar, estudiar, comprender, analizar, entender la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le estaba diciendo a este hombre, ¿cómo lees? ¿Cómo estás interpretando hoy la palabra de Dios? ¿Cómo estás interpretando esa ley? ¿Verdad? Y vamos a ver en esta parte, y vamos a citar el pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Llamarás a Jehová tu Dios con toda tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Ahí está marcando la ley. Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Este fue un mandato, un estatuto que estaba en la ley. Acordémonos que la ley le fue dada a Moisés, y Moisés es el autor del Pentateuco, y Deuteronomio pertenece al Pentateuco. Entonces, estaba escrito bajo los términos y los regimientos de la ley. Este hombre sabía lo que estaba preguntando y sabía la respuesta, porque aquí lo dice claramente. Pero, ¿cómo la estaba leyendo? ¿Cómo la estaba meditando? ¿Cómo la estaba entendiendo? Ese era otro asunto. Y vamos a Levítico capítulo 19, verso 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí en Deuteronomio, digo en Levítico es otro libro que pertenece al Pentateuco que escribió Moisés y que está también basado en la ley. Entonces, no había pretexto. Este hombre sabía y conocía lo que estaba diciendo y lo que estaba preguntando. Entonces, aquí vemos que nos habla que es claramente que es el gran mandamiento, es un gran mandamiento. Amarás a tu prójimo, es del gran mandamiento que viene de amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Es lo mismo para el segundo mandamiento, porque esto es similar. Jesucristo lo resume en dos mandamientos, toda la ley. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, también de la misma manera. Entonces, en esto se cumple un gran mandamiento. Y dice aquí claramente que el amor es la clave precisa en este pasaje que vamos a estar viendo y que el Espíritu Santo nos está enseñando. Esto es una enseñanza al corazón y al intelecto del ser humano. Entonces, entender y conocer el amor de Dios, ahorita vamos a ir viéndolo. Por eso estamos viendo este tema y estamos viendo este pasaje que el Espíritu Santo nos ha mostrado para entender que la base y la plataforma de todo este pasaje que hoy estamos viendo es el amor. Entonces, para esto vamos a ir al versículo 29 de Lucas capítulo 10, por favor. Y dice, pero él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dice, este hombre dice, queriéndose ¿qué? Justificarse. O sea, ya le dijo Jesús lo que está escrito, pero este hombre seguía de una manera a seguir tentando. Esta parte dice que este hombre quería justificarse, quizá, dice, consciente de que había de su realidad. No ha amado a nadie. Este personaje no había amado a nadie, por eso estaba queriendo justificar esta parte de su realidad. Desea reducir, ¿verdad? Dice, su responsabilidad y pregunta, ¿qué hace? Esta pregunta que hace, ¿quién es mi prójimo? Tiene como un propósito, dice que restringir el propósito de la ley. ¿Por qué? Porque era una persona que no amaba. Acordémonos que la característica de los fariseos, de los jebuseos y de los escribas era totalmente legalista, era una totalmente egoísta. Estos hombres marcaban, señalaban, criticaban al pueblo de Dios en sus actos y sus hechos, pero ellos no llevaban en absoluto el cumplimiento de la ley. Por eso hacían tantas preguntas, hacían tantas cosas. Ahí lo vemos en Levítico, ahí lo vemos en el pasaje de Lucas 18, cuando dice, maestro bueno. Jesucristo le dice, bueno,
solamente Dios. Fíjense, solamente Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres, entre tanto también su egoísmo, su soberbia, eran como una parte así como burlones. A ver, dices tú que eres maestro. A ver, maestro bueno, como toda la gente dice que eres. Dime, ¿quién es este prójimo? Dime, ¿a quién tengo que amar? ¿A quién tengo? O sea, así es la apariencia de los religiosos. Así es la apariencia de aquellos que dicen proclamar el amor de Cristo y no lo conocen. Siempre lo hacen para justificar sus acciones y sus hechos. ¿Por qué? Porque ellos no han aprendido a amar. Nos la pasamos hablando mal del prójimo, nos la pasamos señalando al prójimo, y aquí nos da una enseñanza el Señor que tenemos que amarlo. Eso está metido dentro del gran mandamiento. Pero no queremos hacer lo que Dios nos está nos pide, lo que Dios nos ha enseñado, y el Espíritu Santo lo que está poniendo en el corazón de nosotros como hombres justos. Vamos al verso 29, ¿verdad? Y ya lo vimos ahorita que este hombre se quiso justificar. Ahora, exacto, ahí dice, ¿y quién es mi prójimo? Aquí Jesucristo, la palabra prójimo en el original griego es próximos, próximo, y que significa el más cercano, el más allegado, el que está más pegado a ti. Eso es lo que significa prójimo. Pero vamos a empezar ahorita a descifrar esta parte. Fíjate que aquí Jesucristo no le dijo al escriba, bueno, mira, la palabra prójimo es aquel que viene de la raíz de próximos, y es aquel que tiene pegado y que tiene cerca de ti. No, 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 no. Jesucristo ahorita en el verso 30 al verso 33 le va a dar una enseñanza a este hombre. Y vamos al verso 30, por favor, hasta al verso 35, por favor. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Verso 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Déjamelo ahí tantito, por favor, mi Dani. O sea, imagínense, vamos a traer esta vivencia, vamos a traer esta parábola que el Señor explica a este hombre al mundo actual. Imagínate que tú vas ahí entre Viaducto, ¿verdad? Y la colonia Doctores, y de repente llegas al semáforo y vas a pasar por ahí por Buenos Aires también, ¿verdad? Y eres sorprendido por unos ladrones, te bajan de tu auto, se llevan tu auto, te ponen una buena calentada, ¿verdad? Y unas buenas cachetadas guacoloteras y te dejan tirado ahí en el pavimento, ¿verdad? Y ahí te dejan todo golpeado y ellos se van. Entonces aquí la historia va narrando y llevándolo al mundo actual. Dice, llevándolo ahorita al mundo actual, que entonces pasó ¿quién? Un pastor, ¿verdad? Un obispo, por ahí. Y vieron al hombre golpeado, lo vieron ensangrentado, yo creo, ¿verdad? Porque así ahora te dejan, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que pasándolo, lo vieron. ¿Sabes qué? Tengo prisa, tengo que llegar a dar el sermón, yo tengo que, el levita, yo tengo que llegar a poner el escenario, tengo que venir a arreglar el salón, y se van. Y llega un samaritano, ¿verdad? ¿Y quién nos habla? La palabra de un samaritano, pues nos habla de una persona que no tiene ese conocimiento, a lo mejor como tiene este escriba, como este hombre, ¿verdad? Es un samaritano, es como cualquier persona, es una persona gentil. Entonces llega y lo ve, ¿verdad? Y entonces vamos al verso 34, por favor, mi Dani. Y acercándole, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidarle y todo lo que gastases de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ok, hasta ahí vamos a dejarlo tantito. Entonces, ¿qué hizo este hombre? No lo dejó ahí golpeado. Hoy muchas veces podemos decir, ¿verdad? Vemos una persona golpeada en el piso, pues a lo mejor se la ganó, es un asaltante, puede haber sido una persona que hizo algo, le faltó el respeto a una mujer, o no sé.
Amados hermanos, hay un don que se llama el don de discernimiento. Dios nos lo da cuando nosotros mismos nos estamos introduciendo en el camino del Señor. Pues tenemos que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero este hombre no preguntó ni cuestionó, ¿verdad? ¿Cuál era la situación y la causa, motivo, razón por la cual este hombre estaba ahí tirado? Este hombre agarró, se bajó de su coche, lo subió a la parte trasera de su auto, ¿verdad? Y lo llevó a un hospital. Y ahí lo lleva a la Cruz Roja y le dice a la Cruz Roja, oye, atiéndelo, cuídalo, y si hay algún costo que tenga por curar sus heridas, yo te lo pagaré. Yo ahorita te dejo cierta cantidad, pero si gastas de más, yo vengo y te lo pago. Esto es lo que hoy actualmente Jesucristo nos daría esa lección, esa parábola, trayendo esta parábola del samaritano al mundo actual, es lo que el Señor nos diría en estos tiempos. Esta leyenda o esta historia nos la diría aún en estos tiempos. Y esto es lo que estamos viviendo hoy actualmente en nuestro país. Vemos que Jesús le cuenta esta historia donde le expresa el amor de una manera sabia y que trae al corazón del justo en sentir de la misericordia. Y para esto vamos a apoyarnos en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 7. ¿Quién nos habla en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 7? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este hombre, el samaritano, vamos a ver ahorita lo que este hombre caminó, dice aquí, que todo lo sufre y todo lo soporta. Vamos a tomar estas dos palabras, todo lo sufre y todo lo soporta. Y dice aquí que vemos que en la historia que Jesús le cuenta, habla diciéndole a este hombre, dice que tenía en este momento de Jerusalén a Jericó, porque este hombre dice descendía de Jerusalén a Jericó cuando fue sorprendido. Este samaritano venía en el mismo camino, venía ahí por viaducto también, ¿verdad? Pero dice aquí que este hombre, regresando a la historia de la parábola que Jesús dice, este hombre venía en su cabalgadura. Este hombre se baja de su caballo, empieza a sanar las heridas de aquel hombre, lo sube a su cabalgadura y vamos a ver de Jerusalén a Jericó cuánto tiempo se hace, cuánto es la distancia, ¿verdad? Y dice aquí que de Jerusalén a Jericó son aproximadamente 27 kilómetros que hay de un lugar a otro, con un desplieve de más de 1,5 metros, ¿verdad? Y Jericó está a 250 metros bajo el nivel del mar. O sea, pongamos a pensar lo que este hombre había hecho con el judío que había sido sorprendido por ladrones. Este hombre no le importó caminar, este hombre no le importó el sol, no le importó porque el trayecto era un trayecto donde era rocoso, un camino rocoso y era un desierto. No le importó el sol, no le importaron las piedras. Imagínate el cansancio, imagínate el calor, el sentirse sofocado. Una persona que venía caminando con su caballo se baja, ¿verdad? Que venía arriba de su caballo, se baja de su caballo, sube a este hombre y se baja y lo lleva caminando. ¿Y qué sucede? Que entonces ese trayecto para él, 27 kilómetros, ¿verdad? Con los rangos que vimos, a 1,5 metros, ¿verdad? De desplieve, o sea, estaba hacia abajo, ¿verdad? Y con una altitud de 250 metros a nivel de mar. O sea, era pesado. Y este hombre, por eso tocó en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 7, todo lo sufre y todo lo soporta. Este hombre, en ese momento, no le importó sufrir lo que iba a caminar, no le importó lo que iba a pasar, el sol, el calor, la falta de agua, ¿verdad? El cansancio en sus piernas. Este hombre soportó todo eso por amor a ese hombre que no conocía, que no sabía quién era, y lo subió a su cabalgadura. Esta es una enseñanza tremenda, lo que le está mostrando a este hombre, Jesucristo, a este hombre, ¿verdad? Y dice aquí que, dice, y era un camino rocoso, y el propósito para los ladrones era ese camino tan solo era de mucha desconfianza, y el propósito de los ladrones era que acechar a los viajeros.
Este hombre había sido acechado para quitarle su pertenencia. Amados hermanos en Cristo, hoy en este mundo actual es lo que hoy vivimos, ¿verdad? Te lo vuelvo a repetir, es como si pasaras ahí por la Guerrero, por la Bondojito, aquí, no vamos lejos, ¿verdad? Aquí por el Chayo, donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y te encuentras aquí en una esquina y te bajan de tu carro. Y te bajan de tu carro y te dan una buena golpiza por quitarte el auto. Y aquí es donde nosotros estamos viendo que este hombre se baja, ¿verdad? Y sube a una persona que no conoce. A una persona que tampoco sabe la causa, los motivos, la razón por la cual fue herido. Y esta es la enseñanza que Jesucristo le estaba dando a este escriba, porque estos hombres no conocían del amor, no conocían el dar, ellos no sufrían por el dar, no soportaban alguna situación de querer ellos ayudar al prójimo. De aquí lo estamos viendo y vamos a ir al verso 31 y al verso 33 de este capítulo de Lucas capítulo 10, verso 31 al 33, por favor. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, no, verso por favor, así, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Verso 32, por favor. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo, ¿verdad? Y verso que sigue. Y en el 33 nos dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo conmovido a misericordia. Aquí están las tres filosofías que te explico, amado hermano que me escuchas. Hay tres filosofías. Primero, la filosofía del ladrón. Lo que es tuyo, es mío. Y si te descuidas, te lo quito. Y si no, te das tantos garrotazos, pero te lo quito. Esa es la filosofía del ladrón. La filosofía del levita y la filosofía del sacerdote es, lo que es mío, y yo no lo comparto contigo. Yo no lo voy a compartir ni te voy a dar nada de lo que es mío. Y la tercera filosofía es la filosofía del samaritano, que lo que es mío es tuyo. Y yo lo comparto contigo. Esa es la filosofía que Dios quiere hoy que haya en el corazón de sus hijos. Ese sentir, ese amor, que nosotros podamos ayudar a los demás sin tener que nosotros en ningún momento escatimar nada para ayudar al otro. En 8 días, el próximo sábado, vamos a tener una salida, ¿verdad? Que vamos a ir a llevarles a las gentes que están viviendo en la calle. Gente que desafortunadamente la causa o la razón no sabemos por qué están ahí, pero tienen necesidad también. Dice la palabra que Jesucristo dijo, entre ustedes tendrán siempre a los pobres. Y aquí nos muestra el Señor que son tiempos de dar, tiempos de no escatimar ni ser mezquinos en nuestro corazón. Porque así como este hombre se bajó de su cabalgadura, no importándole el trayecto, ni el tiempo, ni lo que tampoco podría pasar él también en ese transcurso, ¿qué sucedió? Que este hombre se baja de esa cabalgadura y que no importándole lo que iba a suceder, sino que permitió que el amor y la misericordia fue movido y que permitió que esta misericordia pudiera ayudar a esta persona. Esta es la gran enseñanza que Jesucristo le hace a unos hombres que se creen religiosos, que creen saber la Biblia, pero no la aplican. No sirve nada más ser un oidor de la palabra, sino también ser un hacedor de la misma. Y aquí Jesucristo le da una respuesta, por eso decíamos desde el principio, una respuesta tremenda a este hombre para decirle todo un pasaje, toda una historia. Nunca le dio la respuesta. Jesucristo nunca le dijo, como habíamos dicho, mira, prójimo es de la palabra próximo, es aquel que tienes que ayudar. No. Jesucristo le narra una historia, Jesucristo le narra una vivencia que es real aún en nuestros tiempos, y le dice a aquel hombre que se creía sabio de su propia opinión, le dice, mira, aquí hay un suceso, dime tú quién de estos fue el que usó de misericordia. Es importante que nosotros hoy estamos viviendo un mundo actual de egoísmo, de tremendas situaciones de delincuencia, de inseguridad, y que vamos a ver continuamente estas cosas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la calle gente que ha sido asaltada, que le quitaron todo lo que traía, no pueden regresar a su lugar de origen, ¿verdad? Y muchas veces no te piden que les des una cantidad, sino te dice, oiga, ¿me puede ayudar con algo que me dé para completar? Y muchas veces traemos la cantidad y a veces no lo ayudamos y no queremos.
ni ayudar a la gente. Aquel que te está, a lo mejor no te quita mucho, que te limpie el parabrisas, ¿verdad? Aquel que te dice en el súper con el carrito, oiga, le ayudo a bajar sus cosas para esa moneda que tú y yo podamos darle, para él va a ser algo muy significativo, muy grande. Eso es ayudar de una manera condicional, sin tener un resultado, ni que esperes que alguien te pueda decir, te lo pago mañana, te lo pago hoy. Este hombre dice que gastó 2 denarios. Un denario es una moneda de plata. Este hombre gastó 2 monedas de plata y le dijo todavía a aquel mesonero, si gastases aún más, cuando yo regrese, te lo pagaré. Este hombre sabía que la situación de ese hombre era grave y tenía un alto costo el poderlo curar, ¿verdad? Porque se tenía que comprar medicina, se tenía que comprar ciertas cosas para poderlo curar. Sabía que iba a tener un gasto más, pero este hombre no nada más invirtió su tiempo, no nada más invirtió en poner sus recursos al amor y a la misericordia a este hombre, sino también puso sus recursos financieros para poder cuidar de ese hombre. Hoy Dios no te está pidiendo tanto esta situación, pero sí te pide Dios que seas misericordioso, que seas compasivo, que ames a tu prójimo. Hoy nuestro prójimo está sufriendo tremendas situaciones en nuestra sociedad. Hay tanta situación por la cual tenemos que orar, por la cual tenemos que compartir el evangelio. No podemos hacernos, como dice mi abuelita, de la vista gorda, ¿verdad? Y ver la situación nada más. ¿Cuántas veces hemos visto, a nosotros nos ha tocado, a mi esposa y a mí, que llegan a mujeres con sus pequeñitos, ¿verdad? Y te venden una alegría, un dulcecito, y lo hacen para a veces darle de comer a su hijo. A veces ellos se quitan ese bocado para dárselos a sus hijos. No nos cuesta nada, aunque te digo una cosa, amado hermano, que me escuchas. No nos quita nada. Ni 2 pesos, ni 5 pesos darles. Si no le quieres comprar porque no te gusta lo que venden, no te preocupes. Regálale esa moneda. Porque no sabemos si es un ángel del Señor. Y dirá el Señor, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me acobijaste. Pero si tú lo haces, dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer. Tuve frío y me acobijaste. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Misericordia, recibiste misericordia. Nos toca dar. Aquí vemos que la persona que Dios eligió no era un líder religioso, no era una persona importante, fue un hombre que dice, un hombre detestado por su pueblo, marcado. Mira, los judíos dicen que los samaritanos son mestizos. Y este es un sentir que no nada más va para la parte étnica, sino también para su parte espiritual. Por eso son rechazados, porque se mezclaron, porque dejaron ese linaje. Y aquí vemos que hasta el mismo Señor Jesucristo les hace referencia hablando de Samaria, de no descender allá. Y vamos a Mateo capítulo 10, verso 5. Mateo capítulo 10, verso 5. ¿Y qué nos dice ahí la palabra? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, verso 20 al 22. Nuestros padres adoraron, aquí hablando de la mujer samaritana, en este monte. Y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Verso que sigue, 22. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí Jesucristo le decía a esta mujer que la bendición venía para su pueblo, era de su pueblo, pero a través de las enseñanzas y a través
de que Jesucristo veía más fe en los gentiles que en su pueblo, Dios adopta la palabra y dice, Dios adopta un pueblo, perdón, y extiende la palabra al gentil y las promesas que también eran de su pueblo, también para ellos. ¿Por qué? Porque bienaventurado es el Señor, el que no vio pero creyó. El creer, el tener ese sentir de confesar que Jesucristo es el Señor, nos lleva a tener una convicción firme de sus promesas, de quién es Dios y cómo es nuestro Dios. Por eso Dios le narra a este escriba que era un soberbio en su intelecto, ¿verdad? Y le dice, el amor y la misericordia es más que toda la ley, porque nosotros tenemos que estar fundidos en Cristo, con Él, en ese amor fraternal. Tenemos que hacernos nosotros en estos tiempos sabios en todo lo que se refiere en las cosas del Señor. Es vulnerable el amor cuando este hombre desciende de su cabalgadura para subir a aquel hombre, no importándole, como les vuelvo a decir, el sol, el calor, la sed, el hambre, la inseguridad que podría haber caminado en ese lugar solo, desértico y rocoso. Ahí el amor se vuelve vulnerable cuando este hombre sube a ese hombre por padecimiento, por un dolor, por una injusticia, ¿verdad? Por una inseguridad que había en ese tiempo, en ese camino, y no le importó caminar 27 kilómetros él en pie, sabiendo que a lo mejor la arena era caliente por las temperaturas en el desierto, ¿verdad? Rocosas, a lo mejor hasta se lastimaba sus pies al caminar. No le importó esto por amor a aquella persona. Y así es la enseñanza. Y Dios vino por nosotros de una manera parecida, no importándoles nuestras condiciones, nuestras fallas, nuestra infidelidad. Jesucristo se muestra de una manera de ese amor. Él descendió de ese trono, como si él bajara de esa cabalgadura. Él descendió de ese trono, ¿verdad? Vino a la tierra, caminó en esta tierra llena de pecadores, llena tanto de inmoralidades, de conflictos, de corrupción, de enfermedades, y de todo esto se hizo, dice la palabra, se hizo semejante a los hombres. Él también compadeció delante de toda una situación romana ahí con los emperadores romanos, ¿verdad? Fue compadecido ahí, llevado prisionero por su pueblo para crucificarle, para matarle, cuando el único propósito de Jesucristo era traerle a su pueblo bendición, verdad y justicia. Él no esperaba otra cosa. Mira, Dios no espera que tú le des las grandes limosnas, ni que le des los grandes tiempos de oración, ni que le des los grandes tiempos de estudio. Dios quiere tu corazón. Dios ve tu corazón. Dios quiere ver tu corazón. ¿En qué está hecho tu corazón? Si estás en un corazón de carne o es un corazón de piedra, si todavía sigues viendo las cosas de este mundo materialmente, eres materialista, eres de las cosas que no te mueven porque no trae algún beneficio. Amado hermano en Cristo, lo dijo hace rato mi esposa cuando compartió ese pasaje tan precioso. Nacimos desnudos, desnudos nos vamos sin llevarnos nada. Esta es la enseñanza tan preciosa que el Dios de la Biblia nos habla continuamente. Y trae a memoria este pasaje para que los que lo estamos viviendo en estos tiempos, sepamos que todavía en muchos de nosotros hay esta compasión, esta misericordia, este amor. La conclusión, rápidamente, con esto ya terminamos, es aquí. Esta enseñanza, y esta es la conclusión, depende en el punto o en el modo que lo queramos ver, amados hermanos, pero esta es la respuesta, esta es la conclusión que nos da este pasaje. Y el punto 1 es, para los ladrones, el viajero judío fue una víctima a quien le sacaron provecho, por eso lo atacaron. En el verso 2, punto 2. Para el sacerdote y el levita, el viajero fue una molestia que evitar, por esa razón lo ignoraron. Y punto 3. Para el samaritano, el viajero fue el prójimo a quien amar y ayudar, así
que cuidó de él. Es la filosofía que te dio. Es la filosofía que Dios quiere. Y por favor, de mí, vamos a Lucas capítulo 10, verso 37. Es el último versículo. Y Jesús le dijo, él le dijo a este hombre, perdón, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice, entonces ve y haz tú lo mismo. Jesucristo le dice a este hombre, ¿cuál de estos tres fue el que usó de misericordia con aquel que fue sorprendido por los ladrones? ¿Quién fue el prójimo de ese hombre? Y dice el escriba, no, pues aquel que lo subió a su caballo, lo llevó al mesón, cuidó de él. Y este fue el que usó de misericordia. Jesucristo le dice, ve y haz esto y vivirás. Ve y haz esto, dice el Señor. No es una condición, no es algo que si quieres, es algo que tienes y tú y yo que hacer en estos tiempos es dar esa misericordia. Ve y haz esto, dice el Señor. Seamos misericordiosos en toda nuestra vida espiritual, sin importar a quién la hagamos bien. Muchas veces nos van a hacer mal, nos pagan bien por mal. Bienaventurados somos porque sufrimos los mismos padecimientos que sufrió el Señor. Y dice aquí, ¿qué fue lo que Jesús le dijo al escriba, al intérprete de la ley? Y es lo mismo que nos dice el Señor hoy a nosotros. Anda y haz lo mismo de manera literal. De una manera literal, el Señor nos está diciendo, haz lo mismo. Lo mismo que le dije a este hombre, lo mismo te lo digo yo a ti. Haz esto, porque para mí esto es bueno, dice el Señor. No te canses de hacer lo bueno. No te canses de ayudar a aquel que necesita. Aquel que está en un hospital abandonado, en una cárcel, que no ha recibido visita. Aquel que te estira la mano, a veces los ancianos, afuera de un metro, afuera de una plaza, en un mercado. No te quita nada sacar una fruta y regalársela. Te lo vuelvo a decir, amado hermano. No sabemos si sea la persona de nuestro Señor el que te diga, tuve sed, tuve hambre. Es el tiempo de nosotros, de que nosotros seamos verdaderamente esa luz, que podamos hacer la diferencia en un mundo tan egoísta, tan corruptible, porque nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Para muchos va a ser incomprensible. ¿Cómo se le ocurre ayudar a aquel? Es importante en nuestra vida reflexionar nuestros caminos. No justificándonos, diciendo, Señor, pues yo por eso doy una ofrenda, por eso doy aquí, no queramos justificarnos por ahí. Es importante que nosotros demos más allá. Una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra que traiga consuelo y vida eterna a aquellos hombres. Si has escuchado este mensaje por primera vez, amigo que nos ves por YouTube y Facebook, te pido, si en tu corazón hay este sentir de querer cambiar, ser una persona llena de amor y misericordia, te ruego que repitas esta oración. No le cierres tu corazón al Señor. El Señor quiere cambiarte. Hoy el Señor quiere samaritanos. No quiere más que otra cosa que samaritanos que puedan predicar su evangelio, que puedan ayudar a los demás. Hay muchos que necesitan ayuda espiritual. Seamos samaritanos espirituales, que podamos ayudar. Y si tú has escuchado este mensaje este día y quieres disponer tu corazón para que el Señor entre a tu vida, te ruego que repitas estas palabras conmigo y digas, Señor Jesús, en este día yo vengo delante de ti y reconozco mi pecado. Reconozco que he sido un pecador y que te he fallado. Reconozco que tú eres el Hijo del Dios viviente, que nació en carne, murió y resucitó al tercer día.
Creo en tus promesas, creo en tu Espíritu Santo, creo en tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. En esta tarde lo recibo en mi corazón y confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor para gloria tuya, mi Dios. Gracias porque he conocido tu amor, porque tú me has amado antes que yo a ti y porque he podido, Señor, entender que tu deseo de tu corazón es bendecirme y amarme como nunca nadie lo hará, Señor. Gracias te damos en este día, por este día, papito. Yo te recibo hoy y ahora soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Viviré en ti, te alabaré y te bendeciré todos los días de mi vida y cantaré alabanzas al de mi salvación. En Cristo Jesús. Amén. Y si has escuchado, hermano, escuchaste esta prédica, y ha traído a tu corazón alguna reflexión, y ha traído a tu corazón un bálsamo de esperanza y de cambio para poder ahora, en estos tiempos tan importantes, en estos tiempos donde te vas a juntar a lo mejor de nuevo con tus hijos. Sabemos que no nos podemos juntar como familia en general, pero a lo mejor, pues ahí están tus hijos en tu casa, en tu casita, ¿verdad? Y a lo mejor por vía del Zoom o de alguna llamada por teléfono, dile a esa persona cuánto la amas, cuánto la quieres. A ese familiar, ¿verdad? Ese tío que de repente te habla así ya con 3 alcoholes encima, ya todo ahí, es Navidad. Ámalo, ámalo, recíbelo, siempre con una atención, con un amor, porque así Dios nos ama. Dejemos eso de que, no contamine mi espiritualidad. No, yo no me meto en eso, no me contamine. Eso no es de nosotros, eso es de los escribas y los fariseos, no de nosotros. Hoy demos este mensaje de amor, de esperanza, para aquellos que no conocen de Jesucristo. Y te invito, mi amado hermano, que me escuchas. Si tú quieres en tu vida tener este sentido, si te ha dado pena predicar, si te ha dado temor al rechazo de que te digan algo tus familiares, amistades, no te importe, no te calles, levanta la voz y di que Jesucristo es la salvación y la vida eterna para aquel que quiera recibirla. Y si tú quieres restaurar tu vida, quieres volver a hacer otro voto para decirle al Señor, Señor,